Chicos, el día de hoy vamos a tener una clase súper interesante. Acompáñanos a ver quién es Dios. Pues no sé si Somos empezamos. todos tuyos. No sé cómo manejan las presentaciones, pero yo me presento si quieren. Mi nombre es Ruth Castro, tengo 25 años, actualmente trabajo, por si quieren tomar nota, así que no. Y el día de hoy vamos a hablar de Dios como mi Salvador. Entonces, hay diferentes preguntas, en realidad hay como 3 o 4 preguntas que voy a estar citando y quiero que lo pienses en tu lugar. La primera de ellas es, ¿para qué es necesario el sacrificio de Jesús? Creo que la mayoría, si no es que todos, en algún momento de nuestra vida hemos escuchado, ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús por mí? Pero muchas veces no llevamos más allá esa pregunta. ¿Quién es Jesús y por qué es necesario su sacrificio? Probablemente también hayas escuchado la historia de que el pecado nos separa de Dios. El pecado es lo que tú y yo sabemos que está mal y está dentro de nuestros corazones. Es como si tuviéramos nuestro corazón y lo escribe Dios en esa parte. Aunque tú nunca hayas escuchado a Dios, sabes que robarte un lápiz está mal. Sabes que mentir está mal. Sabes que responderle mal a tus papás está mal. Entonces, todas esas cosas que tú sabes que están mal están escritas en tu corazón. Y Dios las escribió ahí por una razón. Dios las escribió aunque Él sabía que probablemente tú nunca hubieras tenido un encuentro con Él. Entonces, lo primero es, ¿para qué es necesario el sacrificio de Jesús? Como Dios sabía que estábamos separados de Él, si tenemos pecado, si hacemos lo que nosotros sabemos que no debemos de hacer, nos separa de Dios. Eso es el pecado. Entonces, como Dios sabía que nos íbamos a separar de su presencia, porque lo inmundo no puede estar cerca de lo santo, decidió dar una solución a eso, y era dar a su hijo Jesús. Entonces, Jesús, bueno, no sé si también has escuchado esta historia, hace mucho tiempo, cuando las personas hacían cosas malas, pero querían acercarse a Dios, tenían que llevar un corderito. Y ese corderito tenía que estar perfecto. Entonces llevaban su corderito y tenían que sacrificarlo. Con la sangre de ese corderito, de manera como un símbolo, limpiaban lo que habían hecho mal delante de Dios. Y esa práctica se estuvo haciendo por muchos, muchos años. Entonces, llegó un punto donde el corderito o el cordero perfecto llegó a la tierra, que es Jesús. ¿Y por qué era importante el sacrificio? Porque es el único que nos puede justificar delante de Dios. Hay dos mentiras que normalmente las personas creemos. La primera es, si soy tan malo, Dios no me va a perdonar. Esa es la primera mentira que el enemigo quiere que nosotros creamos. Y la segunda es, no soy tan malo en lo que hago, entonces, ¿para qué necesito el perdón de Dios? ¿Por qué necesito ser rescatado? Esas son las dos mentiras que normalmente creemos en el subconsciente. A lo mejor nadie nos lo dice, pero lo que estamos pensando. Entonces, regreso a la primera pregunta. ¿Por qué es necesario el sacrificio de Jesús? Para acercarte a ti y a mí a la presencia de Dios. La segunda pregunta es, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? Algunos dirían, es el Hijo de Dios, es el Cordero, como lo acabas de decirlo, sí, sí es el Hijo de Dios, sí es el Cordero y es Dios. Hay veces donde no tenemos la confianza para acercarnos a Dios, pero esa confianza también te la puede dar Jesús. Jesús fue el ejemplo vivo y reencarnado de todos los atributos que el Padre tiene. Entonces, si tú quieres saber cómo es Dios, ve a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y puedes saber cuáles son las características que Jesús tenía.
Estaba hablando con un amigo en fin de semana y me decía, ¿te has puesto a pensar que Jesús probablemente sí tenía sentido del humor? Y yo, ¿cómo? Dice, sí, o sea, a lo mejor le gustaba mucho reír. Y yo, ¿por qué? Dice, porque los niños se le acercaban a él. Dice, los niños son muy genuinos. Los niños no se acercan con los adultos porque los ven con respeto y a veces con miedo, pero se le acercaban a Jesús. Entonces yo dije, oye, ¿es cierto? Jesús debe haber sido bien buena onda. O sea, claro que nunca pecó, pero siempre era buena onda y aceptaba a todo mundo. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Jesús es el sacrificio vivo que te permite a ti y a mí encontrarnos con el Padre y podernos acercar a su presencia. Y Jesús es el que derramó cada gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser justificados por todo lo malo que hemos hecho. Entonces, la segunda es, ¿qué me hace entregar mi vida a Cristo? Bueno, está bien, Ruth. ¿Por qué es necesario el sacrificio de Jesús? Ya dijiste, para acercarnos. Pero, ¿qué me hace a mí entregarla? ¿Por qué tendría que entregarla? No sé si te ha tocado ir con el doctor. Cuando uno va con el doctor, es porque se siente mal. Si no te sintieras mal, dirías, ¿por qué tengo que ir con el doctor? No hay ninguna razón. Entonces, es más o menos igual. Hay veces donde tú y yo no nos damos cuenta que necesitamos, ir con el doctor. En este caso es Jesús. A veces no nos damos cuenta o estamos tan cegados por lo malo que hemos hecho que decimos, no, yo no necesito, o sea, yo estoy bien con mi vida, me gusta lo que hago, aunque sé que algunas cosas no están bien, pues me gusta y no necesito. Pero aquí la cuestión no es que no lo necesitas, sino es el reconocer que sí lo necesitas. O sea, el hecho de que a lo mejor no te sientas enfermo no significa que no estés enfermo. Es una diferencia, pero es una buena analogía donde puedes entender qué me hace entregar mi vida a Cristo. Por más que nosotros podamos externar y explicar, la única manera en la que tú puedes entender eso es un encuentro con Jesús. Y lo vas a tener, porque si no, para empezar, no estarías aquí viendo este video o estando tomando estas clases. En algún momento de tu vida te tuvieron que haber compartido que necesitas, o sea, porque lo necesitas entregar. Y no te puedo decir que todo va a ser perfecto porque no lo va a ser, pero lo que sí te puedo decir es que es la esperanza viva. Las personas viven sin esperanza. Tú preguntas así como, oye, ¿y qué piensan, no? ¿Cuáles son sus sueños a largo plazo? Y ellos te dicen, pues una casa, mi familia, mi trabajo. Y luego, pues incremento económico, ganar mucho dinero. Ah, ok, está bien. Y luego, no, pues hasta ahí. Ok. ¿Y qué más? No, pues la verdad, pues está ahí, ¿no? Entonces, yo me llevo a preguntar, ¿dónde está su esperanza? O sea, ¿qué es lo que están esperando en el propósito de su vida? Y es ahí donde entra otra vez la pregunta. ¿Qué me hace entregar mi vida a Cristo? La esperanza de la seguridad eterna, el ser salvos. ¿En qué me convierte o qué cambios va a haber? Si yo, ok, está bien, sé que lo necesito, sé que Jesús es el sacrificio y que fue necesario el sacrificio de Jesús, pero ¿en qué me convierte? ¿Qué va a cambiar? Bueno, la Biblia dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿cómo? Sí, a los que creen en su nombre, les dio potestad. La potestad es el poder, es la autoridad que te da de ser su hijo solo por creer. O sea, como no es por qué tan bueno me he portado, qué tan bien me he portado, no. No es por qué tan mal me he portado, o sea, todavía tengo oportunidad, ¿sí?
Todavía tienes oportunidad de ser su hijo por creer en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y que en ningún otro hay salvación. ¿Qué cambios puedes tener? Personalmente, bueno, yo voy a hablar por mí. Cuando yo era muy chiquita, bueno, desde muy chiquita me llevaron a la iglesia, entonces a la iglesia cristiana. Y mis papás me enseñaban cosas de la Biblia, orábamos y sí entendía muchas cosas. Pero si tú me preguntas, oye, ¿hubo un antes y un después? ¿O cuándo fue tu antes y tu después? Yo creo que mi antes y mi después fue como a los 12, 14 años más o menos en mi adolescencia, donde yo tomé la decisión de seguir a Jesús, uno, porque estaba perdida. O sea, como ibas a la iglesia y aún así, sabiendo que estaba mal, ¿te portabas mal? Sí. Sí. Y creo que muchos hemos estado creciendo en la iglesia y a veces nos preguntan, ¿cuál es tu antes y tu después? Como una persona a lo mejor que fue rescatada de las drogas o del alcoholismo, de tomar, o de las fiestas, lo que sea, que era malo para ellos y que tuvieron un cambio muy drástico. En mi caso fue el amor. Pese a que mi familia me daba todo el amor que pudiera tener y mis amigos también, no era suficiente, porque el único que puede llenar en plenitud todo lo que tú necesitas es Jesús. Y esto no significa que toda tu vida es perfecta, significa que todo lo que tú estás buscando en otras cosas para llenarte, para saciarte, lo vas a encontrar en Él, en su presencia. Entonces, ¿qué cambios hay? El espíritu, al momento de tú decidir, porque esto no debe ser por imposición, debe ser porque realmente tú lo crees. Entonces, al momento de tú recibir a Jesús y entregarle tu vida, el Espíritu Santo viene en ti. Es la simiente. En Primera de Juan, me parece que es Primera de Juan 5, pero si quieren lo vamos a buscar. Dice, Primera de Juan 5, 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea, dice, Dios es mentiroso si no le crees. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5:11. Ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahí lo pueden buscar en Primera de Juan 5, 10 en adelante. Jesús, Dios, cuando tú decides recibirlo en tu corazón, el Espíritu Santo viene. Entonces lo podemos encontrar en Efesios 2. Ahí les digo bien la cita. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, por gracia eres salvo, no por ti, por Él. Y esto no es de ti, es un regalo de Dios que solo necesitas aceptar. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo para buenas obras. Al momento de tú recibir a Jesús, el Espíritu Santo viene y todas las obras, aquí dice, no por buenas obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, te hace nuevo, te hace una nueva criatura y todas las cosas viejas ya pasan, se van. Para buenas obras. O sea, nosotros somos hechos para buenas obras. Entonces, probablemente a lo mejor antes a mí, no sé, me gustaba mucho tomar lo que no era mío, lo ajeno, la cleptomanía, robar. Y antes lo disfrutaba. Es un ejemplo, ¿eh? No crean que realmente me gustaba robar.
Antes lo disfrutaba, pero ahora sé que no está bien. Entonces, por más que yo quiera agarrar esto, que a lo mejor no es mío, es como, oh, 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 por favor, por favor, por favor, quiero agarrarlo, y no puedo. En mi caso, ahora sí, ya es un caso de Ruth, hablando de Ruth, son las malas palabras. En mi trabajo suelen decir muchas malas palabras, y me las sé, pero no las digo. Entonces, yo sé lo que significa para cada una de las cosas, pero a veces donde es como, pienso y es como, dile, me dice mi compañera, dile esto, y yo, no puedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está refrenando lo que Ruth quiere hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth decidió entregarle su vida a Jesús, entonces ya no depende de mí, el que tiene el control es Él. La segunda, o ya no sé en qué preguntábamos, pero sé que ya mero vamos a acabar, no se preocupen, esto va a ser rápido y práctico. ¿Qué significa para mí? Ruth, ¿qué significa para ti el entregar tu vida a Jesús? Los cambios que puedas tener, quién es Él y el que sea necesario el sacrificio de Jesús. ¿Qué significa para ti? Para mí es igual, o la primera palabra en la que pienso es redención. Redención tiene que ver con la gracia, que es recibir lo que no merezco, y la misericordia, que es no recibir lo que merezco por mis malas obras. La redención, Él me redime. ¿Cómo te redime? ¿Cómo te redime, Ruth? Él toma lo malo de Ruth y lo aparta. Para esto yo tengo que estar cerca de Él. Si alguno de ustedes han tenido un amiguito o una amiguita que siempre se la pasan con ellos y empiezas a adoptar su manera de hablar, empiezas a adoptar sus formas, sus chistes, su forma, pero es por el tiempo que pasas. Así es con Jesús. Si nosotros estamos cerca de Jesús, si tú y yo lo buscamos, ¿cómo se busca? Bien sencillo. En tu cuarto, ahorita estamos en mi cuarto, y empiezo a hablar con Él. Y ya. No es algo religioso, sí es algo santo, sí es con respeto, pero no es religioso. Hay diferentes formas, cada persona encuentra la forma. Si te sirve de referencia, puedes tomar el Padre Nuestro y de ahí ir desglosando. No tienes que, ay, me voy a hincar y porque así me lo dijeron que lo tengo que hacer. O sea, en realidad es hablar con Él y escuchar. ¿Y cómo escuchas su palabra? Leyendo. Él lee su palabra y Él habla a través de su palabra. Y pareciera de juego, pareciera como, no creo, pero un solo versículo puedes leerlo tantas veces quieras y cada vez va a ser diferente en tu vida. Va a significar algo diferente, completamente diferente a tu vida, y va a llegar en el momento que necesitas esa respuesta. Él venció el pecado y la muerte y se entregó por mí. Nosotros fuimos comprados y el precio fue su sangre. Hay veces donde tiene mucha relación lo que les comentaba del corderito, el corderito que sacrificaban para cubrir poquito lo malo que habían hecho, pero ahora es directo. Jesús ya hizo el sacrificio. Por eso es tan importante. Jesús ya hizo el sacrificio. Jesús ya nos dio ese regalo. Una vez mi papá me decía, es como cuando les entregan una herencia. Tú tienes una herencia, ¿ok? Vas con el abogado y dices, ¿sabes qué? Quiero cobrar esta herencia. Y te va a decir el abogado, sí, está bien, Ruth, puedes cobrar tu herencia hasta que el testador, el que te está dejando el testamento, se muera. O sea, hasta entonces tú puedes cobrar tu herencia. Esta es nuestra herencia. Jesús
vino, murió y resucitó. O sea, no solo se hizo efectivo el que me dieran la herencia, sino ahora vive para disfrutar junto conmigo la herencia de su palabra. ¿Tú quieres saber cada una de las promesas de la herencia que tienes? Lee este libro. Lee la Biblia. Ay, que está bien difícil. Lee poco a poquito. No te la tienes que acabar en un día. Lee versículo por versículo para que puedas desmenuzar, para que puedas disfrutar la palabra. Y hay ocasiones donde yo sé que es difícil a veces entenderlo, pero en esos casos es, Jesús, por favor, te pido que me des sabiduría, que abras mi mente y que quites el velo que está tapando para que yo pueda entender tu palabra, para que yo pueda entender todas las promesas que tienes para mí. Y es ahí donde lo vas a ir conociendo. Nosotros somos más que vencedores en todas las cosas cuando al momento de recibir a Jesús tenemos la mente de Cristo. Y me encanta porque últimamente, o algo que he estado aprendiendo, ha sido que Él tiene el poder. Nosotros tenemos por Él, o sea, nosotros no lo generamos, Él lo pone en nosotros, Él lo genera a través de su Espíritu Santo, dominio propio, poder y amor. Y aparte, nos da poder. Hay muchas veces donde vemos, no sé, películas que reflejan y que son muy gráficas de, no, que tengo este poder maligno para hacer esto. Entonces a veces nos sorprendemos y decimos, qué padre, no puede ser, qué padre. Pero pues obviamente no lo dices porque pues eres cristiano y tienes que guardar la compostura, pero en realidad somos seres espirituales. Somos seres espirituales que nos atrae y eso no es malo porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces el poder es algo que nos atrae y a veces subestimamos. ¿Por qué? Subestimamos el poder benigno, el poder bueno contra el malo, porque hemos visto a lo mejor más películas con poder maligno, que sí existe, que sí hay huestes espirituales, que sí hay una dimensión espiritual, pero no es perceptible a nuestros ojos físicos. Entonces a veces estamos tan anonadados de decir, ay, no, yo creo que sí voy a hacerme una limpia. Yo creo que sí tengo que ir a buscar, pues hay una bruja para que me dé dirección, una medium, cuando en realidad tú puedes tener las mismas respuestas sin adivinación buscando a Jesús. Hoy, ¿sabes qué, Dios? No sé qué hacer. En realidad desconozco el rango al que le estamos hablando, o sea, yo creo que son niños, pero puede haber adolescentes y puede haber adultos. Y hay veces donde estamos buscando dirección de lo que sea. Cuando estaba más chiquita, la neta sí era muy estresada con mis tareas. Entonces había veces donde era mucha tarea y no alcanzaba. Y yo empecé a ver el poder de Dios a mis 9, 10 años en la primaria. Como Ruth. Con esto no les estoy diciendo que no hagan sus tareas, solo les estoy explicando lo que pasaba con Ruth. Cuando Ruth era chiquita, cuando Ruth tenía 9, 10 años, y no terminaba sus tareas, me causaba mucha ansiedad. Estaba bien preocupada porque sabía que la maestra me iba a regañar. Entonces, en mi cama, decía, ay, Dios, por favor, tú sabes que si me esforcé, terminé toda mi tarea, pero por favor, que no la revise mañana. Ay, no, que no la revise mañana. ¿Y qué creen? Al siguiente día, no la revisaban. Y yo, ¡oh, sí! Estaba bien feliz. Para mí, o sea, era mis primeros encuentros con el poder de Dios. Y dices, nah, es mucha coincidencia, no creo. Pues no era coincidencia porque era frecuente. O sea, Ruth se hacía su tarea, pero era mucha. Y a veces Ruth no alcanzaba a hacerla toda de un día para otro. O Ruth a veces había entendido que 20 páginas era para el día siguiente y resulta que ya Ruth había entendido mal, pero ahí la tenía toda preocupada y ansiosa para terminarla. Y en esos momentos donde Ruth estaba en su camita esperando, ay Dios, por favor, te pido que no la revisen, se reflejaba el poder. Entonces esta es una de las pequeñas, o no pequeñas, sino de las cosas tan grandes que Dios hace a nuestro favor por ser de Él.
por entregar tu vida a Jesús. Y con eso lo repito, lo reitero, no estoy diciendo que todo va a ser de color de rosa y que todo se va a resolver, pero sí te puedo decir que tienes una esperanza. O sea, aún en tu corta edad o en la edad en la que tengas, vas a estar en momentos muy difíciles, de mucha aflicción, de mucha angustia. Y solo en esos momentos, a veces ni siquiera tu familia te puede dar ese soporte, ese descanso que puedes tener solo yendo a los pies de Jesús. Yo diría, mira, acelera o trata de ponerte a cuentas porque tú y yo no sabemos si el día de mañana ya no vamos a estar. Y tuviste tu oportunidad. Y delante de Dios es como, ¿te di tu oportunidad? Sí, pero la neta quería vivir, quería disfrutar lo que todo el mundo está disfrutando allá, que no me dejan disfrutarlo porque dicen que tengo que. No tienes que. Esto es una decisión de cada uno. Solo que si puedas entender la importancia del sacrificio, este es un regalo para todos. Está abierto, pero nadie está obligado. Tú tienes que decidir qué quieres hacer. ¿Qué quieres hacer con la eternidad? Con la esperanza viva que ya se te entregó, pero solo es cuestión de tomarlo. Y termino con esto. ¿Recuerdan la historia que les contaba de que es como una herencia? La salvación, Jesús te entrega la salvación como una herencia y ya está. Nada más es cuestión de que, pues no quiero porque eso significa, Ruth, que voy a tener que renunciar a lo malo que yo sé hacer, pero que me gusta. Sí, eso significa. Es tan importante saber que no estás obligado, pero que es una decisión tuya. O sea, nadie te va a obligar, pero no dejes pasar más tiempo porque lo más disfrutable de la vida es su presencia. Y más si tienes todos tus planes. Hay veces donde digo, ay Dios, ¿cómo me gustaría viajar? Y luego, ay, ¿cómo me gustaría viajar sin tener que pagar nada? Y luego, pero no es como no me refiero a que es ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice a mí? Un genio de la lámpara, no es un genio de la lámpara, o sea, no está aquí para darte todo lo que tú quieres, pero Él es bueno, o sea, Él es bueno y lo que hay en tu corazón lo externas y a su tiempo lo entrega. Y si Él cree que no es algo bueno para ti, te va a dar algo mucho mejor. Por eso no tengas duda. Entonces, fue un placer compartir esto con ustedes acerca de Dios como mi Salvador. Y pues no sé si tengan alguna pregunta. Avi, Jazz, Gabriela. Fue un placer compartir con ustedes. Dios los bendiga. Recuerda, no sabemos si el día de mañana vamos a tener oportunidad para seguir aquí en la tierra. Entonces, no demores la decisión de seguir a Jesús. Chicos, ¿qué les pareció la clase del día de hoy? Espero que les haya gustado y que haya sido de bendición para sus vidas. Los invito a que nos acompañen y más que a que nos acompañen en las siguientes clases, les invito a que realmente consideren lo que se abre en cada una de ellas, porque además de aprender sobre quién es Dios, van a aprender quiénes son ustedes. Los amamos y les mandamos un saludo a la distancia.